Nos alegra mucho podernos reunir una vez más en un nuevo episodio de La Biblia a la Vida. Mi nombre es Charvela y me acompaña mi amiga Patricia, cariñosamente Patti. Así es. Aunque ella me confesó que cuando yo la llamo Patricia, sí, no Patti, puedo. Ella le hace un shock eléctrico. Como que el Patti en tu voz me hace como un cortocircuito, porque tú nunca me has dicho Patti, entonces... O sea que ya saben, sí, aquí, sí, en De la Biblia a la aquí Vida, ella es exclusivo. Patricia. El nombre de mi acta de nacimiento. Como dices... el primer nombre, porque el segundo no se los voy a decir. El segundo nunca. está ahí. Moriré está ahí con ese secreto. No, lo podemos revelar. En algún momento podemos revelarlo. Podemos ese hacer segundo un concurso nombre. O algo Comienza así. con la letra E. Adivina. Yo ni me acuerdo, gracias a Dios, pero yo lo tengo ahí. Tengo una copia anotado de tu cédula, no sé si tú sabías. No, yo no sabía. Sí, eso. porque tú una vez me ayudaste en algo. Ah, pero qué bien. Así que tengo pruebas. Estoy atada. Estás atada. ¿Cómo estás? Yo estoy bien, contentísima de bueno. estar por aquí en un nuevo episodio en el que queremos recordarte que estamos estudiando la Carta de Santiago. Ay, sí. Y estamos haciéndolo recorriendo algunos temas específicos alrededor de esta carta. Y en el episodio pasado, Charvela, nosotros estuvimos viendo el versículo 1 de la Carta de Santiago. Sí. Si te lo perdiste, pues te animamos a que quizás pongas este en pausa y vayas y escuches el anterior, que fue del versículo 1. Pero en el día de hoy nosotros vamos a estar concentrándonos en Santiago, capítulo 1, los versos del 2 al 8. Y ahora te voy a hablar un poquito de cuál es ese tema que vamos a estar tratando en el día de hoy a través de la Carta de Santiago. Charvela, si yo te pregunto, ¿te gusta sufrir? ¿Cuál es tu respuesta? Ajá. Bueno, si yo encuentro una persona que le diga que le gusta sufrir, yo la voy a dirigir a un especialista. Claro, necesita ayuda. Porque yo no creo que haya nadie que diga, sí, yo quiero sufrir. Así es, o sea, el sufrimiento es algo que a nadie le gusta sufrir. No. A nosotros nos gusta estar bien, nos gusta que nuestra vida no tenga problemas, que no haya inconveniente, nos gusta que cuando vayamos al médico todo esté bien, no haya ningún mal resultado. Nos gusta la vida sin aflicción y yo no creo que eso necesariamente esté mal, porque realmente esa será nuestra vida en algún momento, ¿verdad? Cuando nosotros estemos con Cristo, una vida sin ningún tipo de aflicción. Pero nosotras necesitamos tener la expectativa correcta porque no vivimos en un mundo donde la aflicción esté ausente. Así es. Todo lo contrario. Vivimos en un mundo caído y vivimos con un cuerpo caído, una naturaleza caída donde el sufrimiento no se hace esperar, donde en esta vida y en este mundo estamos a ley de una llamada, Charvela, para que nuestra vida sea transformada del cielo a la tierra. Estamos a ley de levantarnos y abrir los ojos un día y darnos cuenta que nuestra vida fue completamente transformada por la aflicción que a veces ha llegado de repente o a veces llega como parte de un proceso. Sin lugar a dudas, Cristo mismo nos afirmó y nos aseguró que en este mundo tendríamos aflicción, ¿verdad? Y después él dice, pero confíen que yo he vencido, y es una parte importantísima de ese verso. Pero nosotros tenemos que tener claro que la aflicción va a tocar nuestra puerta. Ahora, en el mundo, Charvela, hay una perspectiva de la aflicción que es como un poco diferente a lo que nosotros como creyentes estamos llamados a creer. Porque fíjate, la manera en la que a veces el mundo ve la aflicción, puede verlo como una injusticia de parte de Dios, a veces pueden verlo como que Dios me está haciendo una maldad o que yo estoy pagando algo. Yo estoy sufriendo porque yo estoy pagando algo que yo hice o que alguien hizo cerca de mí y yo estoy pagando. Y tenemos esta perspectiva de la aflicción que está a veces un poco distanciada de las verdades de la palabra. Pero Santiago nos enseña una perspectiva diferente que nuestras almas necesitan abrazar en medio del dolor y en medio del sufrimiento. Y dice Santiago en el versículo 2, capítulo 1, verso 2, dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Y Patricia, lo que Santiago está tratando de comunicarnos con ese versículo es que tratemos de tener la perspectiva correcta acerca de las aflicciones y de las circunstancias difíciles que vamos a tener en esta vida. Nuestro Señor Jesús dijo, como decías, en este mundo vas a tener aflicción. Yo lo que necesito es tomar esas aflicciones y verlas como Dios la ve. Pero Él nos llama a que tengamos gozo. Y eso pudiera decir, increíble. Pero ¿cómo yo voy a tener gozo con este problema? Y para poder desarrollarlo es mejor comenzar definiendo lo que es el gozo. Y a mí me gustó mucho en una de las prédicas del pastor Miguel, una definición que él dio de gozo, que yo creo que resume bien lo que es el gozo. Y déjame leértela. El gozo es un sentimiento de satisfacción y plenitud, nada de algarabía,
que se experimenta en cualquier circunstancia de la vida, oye bien, en cualquier circunstancia de la vida, como resultado de un sentido profundo de la presencia de Dios en nuestras vidas, que nos recuerda que no importa la experiencia por la que atravesemos, Él las conoce, Él las controla y las usará para formar en nosotras el carácter de Cristo, para llevarnos a vivir más cerca de Él y en dependencia de Él y para la gloria de Él. Por eso es que Pablo pudo, Patricia, escribir estando preso en aflicción, atado a grillete con una persona, la carta de Filipenses, que la conocemos con la carta del gozo, porque ese hombre pudo ver la aflicción con un propósito y pudo encontrar gozo en medio de su aflicción. Y no es que Santiago no está diciendo, oye, ríete de las pruebas, disfrútalas. Y cuando lleguen tú digas, wow, qué bueno, estoy en prueba. Estoy sufriendo, qué gozo, qué alegre estoy. No, es un sentido especial de que el Señor está en medio de esta situación, que Él la conoce, que Él la gobierna. Y comenzar a ver eso desde los lentes de Dios, desde la perspectiva de Dios, nos va a ayudar mucho a tener una correcta percepción de las pruebas. Amén. Y tú sabes que a mí me encanta como Santiago dice, tengan por sumo gozo, y dice, cuando estén en diversas pruebas. Y esa frasecita, como que uno pudiera pasarla de vista, ¿verdad? Cuando estamos estudiando este verso y todo este pasaje. Pero a mí me llama la atención porque es real. Diversas pruebas, está hablando de todo tipo de pruebas, de diferente, un gran abanico, una gran opción de pruebas presente. Porque la verdad es que, Charvela, no todo el tiempo nosotros estamos en medio de grandes sufrimientos. No. Nosotros no vivimos todo gracias el tiempo, a Dios, gracias a Dios, exacto, en medio de situaciones grandes. Un momento de refrigerio. Pero aún en el día a día hay pequeñas pruebas con las que nosotras lidiamos. Hay diferentes circunstancias que nos causan frustración y que representan una prueba para nuestra vida. Sí. Por ejemplo, la falta de obediencia de mis hijos, que yo le estoy todo el tiempo instruyendo a mis hijos y yo lo que estoy recibiendo de parte de ellos quizás es que ellos no están obedeciendo, que ellos no están respondiendo. Eso es una prueba. Y quizás no es una prueba grande como una enfermedad terminal, pero sí es una prueba del día a día donde yo puedo recordar este versículo de Santiago, o también un nivel de cansancio alto. Estoy trabajando muchísimo, mi trabajo está demandando mucho de mí, estoy agotada, estoy cansada, no veo como una salida cerca. Eso es una prueba que pudiéramos enfrentar en el día a día. Así o una mala calificación en la universidad, después que me esforcé tanto, después que estudié tanto, al final no me fue bien en el examen. Otra prueba, o frustraciones de vivir en un mundo caído, donde los sistemas no funcionan, donde tú vas a buscar un papel del gobierno y terminan no dándotelo. O sea, hay un sinnúmero de pruebas y situaciones que nosotras vivimos en el día a día y que pueden considerarse como una prueba para nosotras, donde nosotras podemos encontrar gozo aún en medio de esas situaciones que nos causan frustración en nuestra cotidianidad. Y Santiago, entonces, Charvela, nos da cuál es la razón de por qué nosotros necesitamos ver esas pruebas y considerarlas como gozo en nuestra vida. Y es por el efecto que tienen las pruebas en nuestras vidas. Si tú sigues leyendo esta porción que estamos estudiando hoy del capítulo 1, los versos 2 en adelante, tú te vas a dar cuenta cómo Santiago menciona lo que la prueba produce en nosotros. Tengan gran gozo por lo que la prueba hace. Es ese efecto purificador en nuestra vida. Es que Dios a través de la prueba trabaja en nuestra santificación, trabaja para moldearnos y para hacernos más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que hace la prueba. Y yo voy a encontrar gozo no en el sufrimiento mismo, sino en lo que Dios está haciendo ahí. Claro. Cómo Dios está trabajando conmigo, cómo está transformándome, cómo está apuntando a mi corazón, lo que está sacando, lo que está haciendo. Y ahí yo encuentro gozo viendo el obrar de Dios en medio de mis pruebas. Sí, Patricia, y fíjate que Santiago habla de la prueba de nuestra fe. Y esto es así porque el sufrimiento tiene la capacidad, como ninguna otra cosa, de mostrarnos a nosotros de qué estamos hechos. Y el sufrimiento, Patricia, muestra la calidad de nuestra fe. Nos deja ver
quiénes son los ídolos que están o cuáles son los ídolos. Digo quiénes porque a veces hay personas. Sí, claro, hay personas que las convertimos en ídolos. O cuáles son los ídolos de nuestro corazón. Y el Señor quiere mostrarnos, purificarnos, cambiarnos. Y eso Él lo hace quizás no, lo hace definitivamente a través de la prueba. Mira, yo el otro día vi un video de cómo se hacen los aretes de plata, las cadenas y eso. Y fue súper interesante porque las pepitas de plata tenían un brillito bonito, pero no tenían la forma que debían de tener para convertirse en algo bonito como un arete. Entonces lo que hizo el artesano fue que las fundió las bolitas de plata, las pepitas, las fundió a un alto fuego, y eso pudiéramos decir es de la prueba de mi vida, cuando Dios me funde me da calor, me pone en el horno y esto está fuerte, este fuego de la calor. Prueba, este calorcito. Pero ¿qué pasa? Me llamaba la atención cómo el narrador decía que las pepitas perdieron su brillo en el proceso de fundición, y a veces uno está triste, no es el mejor momento para sonreír quizás, pero hay un trabajo que se está haciendo. Claro. Y luego se saca ese líquido y se forma esa pieza preciosa, y tú sabes cómo es que la forman lijándola. La pasan por después una lija. Después del calor no va a estar relajado, no, ahora lijar. La lijan para sacarle brillo, Patricia, y eso fue, y el resultado fue al final hermoso. Y eso es lo que pasa con nosotras. Dios nos mete a veces en el calor y nos saca de ahí diciendo, no, mira, te quité las impurezas, pero te saqué brillo y te dejé hermosa. Y gloria a Dios por eso. Sí, es tan hermoso como el trabajo de Dios en las pruebas. Yo creo que todas nosotras hemos sufrido. Yo creo, nosotras que estamos aquí hemos sufrido. Tú que nos estás escuchando has pasado y quizás ahora mismo estés en medio de un tiempo de aflicción en tu vida. Y yo estoy segura de que podemos dar testimonio de esto que tú acabas de mencionar ahora, Charvela, cómo la prueba nos ha purificado casi como ninguna otra cosa lo ha hecho. Cómo la prueba ha sacado de nosotras áreas de pecado que no habíamos notado, ha sacado de nosotras también desconfianza en Dios, que quizás nos damos cuenta de que aquello que decíamos que creíamos, pues ahora en medio de la aflicción me cuesta creerlo, me cuesta permanecer con la fe, y Dios está usando esta prueba para dejarnos ver, mira lo que hay en tu corazón, pero yo no te quiero dejar igual, porque eso es lo hermoso de nuestro Señor, ¿verdad? Yo no te voy a dejar igual, yo quiero trabajar en tu vida, yo quiero trabajar contigo, yo quiero moldearte, transformarte, yo quiero que tú te veas más como yo. Sí. Y es hermosa la obra que el Señor hace ahí con eso de la prueba. Sí, y Dios no nos ha dejado desprovista, Patricia. Es cierto que nos pone en momentos de nuestra vida donde hay mucha prueba, pero más abajo el mismo Santiago dice en el verso 5, en medio de esta prueba, mira, haz lo siguiente: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios nos da en abundancia su provisión de sabiduría, sin reproche, en medio de las pruebas. Y eso es algo maravilloso. Increíble. Y uno pudiera pensar, pues yo lo leo, ¿verdad? Y cuando estaba estudiando la primera vez la carta de Santiago, yo misma lo pensé, decía, pero sabiduría. O sea, en la prueba yo puedo pensar que yo necesito fortaleza, que yo necesito fe, que yo necesito poder, que yo necesito gozo, y todo eso es real. Ciertamente lo necesitamos. Y no es que Dios no me da de nada de eso, porque nada más me da sabiduría. Pero hay algo especial en la sabiduría cuando nosotros logramos entender qué significa esto de que Dios me provee de sabiduría. Y pudiéramos definir la sabiduría como ver las cosas de la manera en la que Dios la ve y actuar en base a ese conocimiento. O sea, yo veo la vida y todas mis circunstancias a la manera de Dios, pero yo no me quedo viendo, porque la sabiduría no es simple, no es pasiva. La sabiduría se pone en práctica. Entonces, Dios me provee en medio de las pruebas de esa sabiduría para que yo pueda tener su perspectiva en medio de la prueba y yo viva conforme a esa perspectiva. Y eso, Charvel, es una realidad que lo cambia absolutamente todo. Porque cuando la enfermedad persiste, cuando alguien que yo amo ha muerto, cuando mi vientre sigue vacío, cuando la escasez económica sigue ahí presente, cuando mi esposo se ha ido del hogar y yo no entiendo qué pasó, por qué se fue. Si yo tengo la perspectiva de Dios en medio de estas pruebas, la manera en la que Dios está viendo esto, eso cambia la forma en la que yo le enfrento, la manera en la que yo camino a través de esas diversas pruebas que el Señor me permite afrontar.
Y podemos encontrar gozo en medio de las pruebas y Dios nos da esta provisión de sabiduría. Y hay algunas formas y algunas cosas que la palabra misma nos enseña de cómo podemos ver las pruebas. Ajá. Por ejemplo, el Señor nos dice que las pruebas y las aflicciones son leves y pasajeras en comparación con lo que ha de venir, en comparación con el eterno peso de gloria. Entonces yo digo, espérate, esto es pasajero. Exacto. Esto no es para siempre. Mi sufrimiento tiene fecha de expiración puesta. Esto no va a ser eterno. Y entonces yo entro a la prueba con esta perspectiva en mente que la sabiduría me permite tener. O recordando, como nos enseña Romanos 8:28, que para aquellos que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Así es. Todo, en medio del dolor, todo coopera para bien. Entonces ahora yo tengo esta perspectiva de las pruebas de que, bueno, Dios va a sacar bien de aquí, aunque yo no lo vea. Bueno, siempre lo vemos, pero Dios va a sacar bien de aquí. Yo puedo pensar que Dios está a mi favor y que no está en mi contra. Yo puedo darme cuenta de que llegará el día, como nos enseña Apocalipsis, de que el sufrimiento no será más, de que Él va a sacar cada lágrima, de que el mal va a desaparecer, el pecado no será más. Y yo puedo decir, ok, yo estoy sufriendo ahora, pero mi mejor vida no es ahora, mi mejor vida viene después. Entonces, en medio de las pruebas, Dios da de su provisión de sabiduría encarnada, ¿verdad? Y aún en la misma persona de Cristo, la sabiduría misma así encargada es. Para nosotros, encarnada para nosotros, en medio de la aflicción y de la prueba. Y es vital poder tener esa perspectiva para poder caminar por la prueba con gozo y con y la carrera de la fe. ¿Te acuerdas la carrera de la fe de la que habla Hebreo? Que es una carrera larga, que se corre con poco peso, pero con los ojos puestos en Jesús. Amén. Y si no tenemos la sabiduría que viene de la Biblia, nosotros no vamos a poder correr esa carrera pacientemente, sino que la vamos a correr quizás desesperadas, buscando llegar al lugar y quizás la corramos mal. Pero si ponemos nuestros ojos en Jesús, podremos correr esta carrera con sumo gozo, ¿verdad? Cuando estemos en diversas pruebas. Y ojalá y podamos ver los frutos que estas pruebas han traído a nuestras vidas y no tengamos que volver a transitar por ese camino para volver a aprender. Y quiera Dios que tú puedas decir las palabras del salmista cuando hayas pasado por esta prueba. Bueno ha sido ser afligido para que yo aprenda tus estatutos. Ojalá estas sean tus palabras luego de una prueba y que tú puedas ver todo esto con gozo y puedas ver qué tan fuerte es tu fe o qué tan débil está y comenzar a trabajar. Así que ojalá esto sea para ti hoy.